Saludos desde Pafos, les habla el Padre Fernando Flores. Es viernes después del miércoles de ceniza, tomamos del Evangelio según San Mateo. Entonces se acercaron a Jesús los discípulos de Juan y le dijeron: ¿Por qué tus discípulos no ayunan como lo hacemos nosotros y los fariseos? Jesús les respondió: ¿Acaso los amigos del esposo pueden estar tristes mientras el esposo está con ellos? Llegará el momento en que el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. El Evangelio de hoy nos dice que nuestro Señor y sus discípulos no ayunaban, pero nosotros sabemos que Él de hecho pasó 40 días en el desierto, donde sintió hambre y fue tentado al principio de su ministerio público. Y por eso ahora tenemos un tiempo de Cuaresma, a imitación de Cristo, que hoy también dice: llegará el momento en que el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Parte importante de nuestra espiritualidad católica son la abstinencia y el ayuno. Y no olvidemos que también estamos en un año jubilar. Con nuestras observancias cuaresmales podemos obtener indulgencias plenarias. Para los que quieran aprender más al respecto, les recomiendo el video del padre Gabriel Zapata, Aprovecha el Jubileo, aquí mismo en Voz Católica. Veamos qué son la abstinencia y el ayuno. La abstinencia se entiende como la práctica de no comer carne, algo que todos los católicos mayores de 14 años debemos de hacer todos los viernes durante el año, al menos que sea solemnidad. Más que por austeridad, por respeto a nuestro Señor Jesucristo, Creador de la vida, que en viernes probó la muerte. Por ayunar entendemos no comer ni beber nada durante un periodo determinado. Aunque las reglas de la Iglesia al respecto han cambiado con el tiempo, actualmente el mínimo exigido para considerarse ayuno consiste en comer solo un plato al día, normalmente al mediodía. Y aunque es permitido comer también en la mañana y tarde, ambas porciones juntas no deben exceder otro plato. Esto se aplica de los 18 a los 60 años, aunque las normas también recomiendan que se vaya familiarizando a nuestros niños con esta práctica. Los católicos debemos ayunar el miércoles de ceniza, el Viernes Santo y por lo menos una hora antes de recibir la Sagrada Comunión, aunque hay quienes aún acostumbran no comer ni beber nada hasta no haber comulgado, práctica, por cierto, muy loable. Contrario a lo que muchos piensan, el ayuno no se busca por sus beneficios físicos, no es una dieta ni una desintoxicación del cuerpo. Para el católico, el ayuno es un acto de templanza, es decir, fortalece la voluntad. En la Suma, en la Secunda Secunde, cuestión 147, Santo Tomás enseña que este acto virtuoso es dirigido por la razón y se debe practicar por 3 razones. Para frenar las concupiscencias de la carne, ya que el ayuno es el guardián de la castidad, pues la concupiscencia se enfría con la abstinencia de comida y bebida. Recordemos que el alma tiene 3 enemigos: el mundo, el demonio y la carne. La carne no porque nuestro cuerpo sea algo malo, sino porque nuestra naturaleza está herida por el pecado e inclinada a los deleites, lo que conocemos como concupiscencia. La carne necesita ser educada, entrenada y disciplinada. Segunda razón para ayunar, según Santo Tomás, para que el espíritu se eleve más libremente a la contemplación de las cosas celestiales. Recordemos que los deleites de la carne nos asemejan a los animales. Mientras el perro tiene su hueso o el gato está siendo acariciado, están en la gloria y no conocerán otra. Pero el ser humano ha sido dotado de razón, su alma tiene un intelecto, garantía de inmortalidad e instrumento para buscar cosas más altas, como su último fin, que no está en esta vida, sino solo en Dios. La contemplación de las cosas celestiales nos asemeja a los mismos ángeles. Y tercera razón para ayunar, para satisfacer por los pecados, es decir, para hacer reparación. Hablando de indulgencias en el año jubilar, tenemos que recordar que en la confesión se nos perdonan nuestras faltas en cuanto a la pena eterna, es decir, al confesar los pecados mortales, estos ya no nos pueden mandar al infierno, una vez que el sacerdote nos da la absolución. Esto por mérito del sacrificio de Cristo. Pero todas nuestras faltas también conllevan una pena temporal, por la cual necesitamos hacer reparación. Por eso se nos manda rezar, ayunar, ofrecer los sufrimientos diarios y hacer obras de caridad.
Y se nos recomienda aprovechar las indulgencias. Los padres de la Iglesia son unánimes en su opinión de que la gran mayoría de los que se salvan pasan por el purgatorio. Veamos entonces con 7 ejemplos cómo se ayunaba en el Antiguo Testamento. Primer ejemplo, Moisés, que ayunó antes de recibir los 10 mandamientos. Él mismo dice: yo estuve arriba en la montaña 40 días y 40 noches sin comer ni beber. Deuteronomio 9. Y como sabemos, lo hizo 2 veces, pues cuando descendía de la montaña la primera vez y vio la rebeldía del pueblo judío, su ira lo hizo romper las primeras tablas de piedra. Segundo ejemplo, el rey David, que ayunaba y dormía en el suelo mientras su hijo, nacido del adulterio con Betsabé, estaba enfermo. Pero cuando el niño murió, como lo había predicho el profeta Natán, David se puso a comer y explicó: mientras el niño vivía, yo ayunaba y lloraba, pensando, quién sabe, a lo mejor el Señor se apiada de mí y el niño se cura. Pero ahora que está muerto, ¿para qué voy a ayunar? ¿Acaso podré hacerlo volver? Yo iré a él, pero él no volverá a mí. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. Tercer ejemplo, el profeta Elías, que ayunó y caminó por el desierto durante 40 días, fortalecido con aquel misterioso alimento, figura de la Eucaristía que el ángel del Señor le dio mientras huía de la reina Jezabel, que había amenazado con matarlo por destruir a los profetas de Baal. Primer libro de los Reyes, capítulo 19. Cuarto ejemplo, el sacerdote Esdras, que ayunó pues estaba afligido al salir de Babilonia, ya que muchos de los judíos repatriados se habían casado con mujeres extranjeras durante su cautividad, ofendiendo así a Dios. Esdras, capítulo 10. Quinto ejemplo, Esther, cuando Amán, líder militar del rey Asuero, enfurecido porque el judío Mardoqueo no doblaba la rodilla ante él, se propuso exterminar a los judíos. Entonces Esther, hija adoptiva de Mardoqueo, que había caído en gracia con el rey y tenía acceso a él, mandó decir a Mardoqueo: ve a reunir a todos los judíos que están en Susa, y ayunen por mí. No coman ni beban durante 3 días, ni de día ni de noche. Yo por mi parte también ayunaré junto con mis servidoras. Así me presentaré al rey, por más que sea en contra de la ley. Y si es necesario que muera, moriré. Esther, capítulo 4. Sexto ejemplo, el rey Darío, que ayunó, no durmió y no permitió que se le acercaran sus concubinas, pidiendo así a Dios que protegiera a Daniel, quien había sido arrojado a la fosa de los leones por haberle rezado a Dios, ya que habían forzado al rey Darío a firmar un edicto donde estaba prohibido rezar a otro que no fuera el rey. A la mañana siguiente, cuando el rey Darío se acercó a la fosa, llamó a Daniel diciendo: Daniel, siervo del Dios vivo, ¿ha podido tu Dios, a quien sirves con tanta constancia, salvarte de los leones? Daniel dijo al rey: ¡viva el rey eternamente! Daniel 6. Y nuestro séptimo y último ejemplo es el mismo profeta Daniel, que ayunó y rezó durante 3 semanas para obtener entendimiento de una impresionante visión que tuvo de un gran combate. Se nos dice que al final del ayuno, Daniel vio a un hombre vestido de lino y ceñido con un cinturón de oro, que le dijo: Daniel, hombre predilecto, fíjate en las palabras que voy a decirte, y ponte de pie en el lugar donde estás, porque ahora yo he sido enviado a ti. No temas, Daniel, porque desde el primer día en que te empeñaste en comprender y en humillarte delante de Dios, fueron oídas tus palabras, y yo he venido a causa de ellas. Daniel 10. Vemos entonces que se puede ayunar pidiendo a Dios en prácticamente cualquier situación de la vida, pero es importante acompañar el ayuno con la oración. Podemos así implorar la misericordia divina, ya sea para nosotros mismos o para otros. Se puede ayunar solo, pero también en comunidad. Y el ayuno no tiene que ser exclusivamente comida. También podemos renunciar a otros placeres y distracciones. Finalmente, en el Evangelio de hoy encontramos una conexión entre el ayuno y la figura de Cristo novio. Nuestro Señor dice que mientras el novio está con los amigos, estos no ayunan, lo cual tiene sentido si consideramos que, andando con este novio, milagrosamente sobraban canastos de comida y vino de la mejor calidad abundaba. Y es que cuando Cristo caminó sobre la tierra, Dios realmente habitó entre nosotros.
Los discípulos poco a poco fueron cobrando conciencia de esto. Gozaban de la presencia de Dios. Era como estar en el cielo. ¿Cómo se va a ayunar? Con esto en mente, consideremos que en la liturgia saboreamos ya aquí en la tierra de las delicias celestiales, sobre todo en la Eucaristía. La misa es el banquete de las bodas del Cordero, donde Dios da a su pueblo manjares suculentos y vinos añejados, como dice Isaías. Entonces, ¿pueden acaso los amigos del novio estar tristes mientras el novio está con ellos? Pero Cristo no es solo el esposo de la iglesia en general, también quiere desposar el alma de cada uno de los que lo aman. Precisamente el objetivo de nuestras penitencias y sacrificios es el estar más cerca de aquel que pagó por nosotros con su sangre. Queremos creer más en Él, tener más esperanza y amarlo más. Que María Santísima, la nueva Esther, interceda por nosotros con el Rey de Reyes durante este tiempo de Cuaresma, para que nuestros sacrificios les sean agradables y así obtengamos muchas gracias y bendiciones. Amén.